Les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo Ejes Estratégicos para Argentina 2022. Este ciclo de charlas está organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la Sociedad Argentina de Análisis Político, la Fundación ALEM y la Asociación Civil Ejes. Y este año se ha sumado también el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, así que bienvenidos. Este espacio tiene como objetivo fomentar la reflexión plural sobre los temas estratégicos para la Argentina y para la región. Hoy nos acompañan los representantes de las entidades organizadoras y además vamos a tener un panel de destacados analistas que nos van a ayudar a pensar en torno al conflicto Rusia-Ucrania y sus consecuencias políticas y económicas en el sistema internacional. Este es un conflicto que se da en territorio europeo, que se ha extendido por más de 100 días y que, como todo conflicto armado, va a tener consecuencias locales, humanitarias y materiales devastadoras. Pero además, por las características del mundo de hoy, también va a tener otros efectos que se van a extender más allá de la frontera de estos países. Se pone en riesgo la seguridad alimentaria, ya que se trata de países que son muy importantes en la producción de materias primas. También se produce escasez y aumento de los costos de la energía. Se generan enormes inconvenientes logísticos que dificultan el comercio internacional. Y se incrementa el costo de vida, lo que golpea especialmente a los países más vulnerables. Por otra parte, las acciones de Rusia y las respuestas de Occidente también hacen crujir el orden global que conocemos. Como disparadores de estas charlas nos planteábamos diferentes preguntas. ¿Cómo se reconfigurará el orden global a partir de este conflicto? ¿Cuál será el nuevo rol del multilateralismo? ¿Qué postura adoptarán el resto de los países? Y en el orden local, ¿cuáles serán las consecuencias del conflicto para la Argentina? Especialmente por la importancia de estos dos países en la producción de materias primas y de combustibles. En este primer panel nos acompañan representantes y autoridades de todas las entidades que han organizado esta charla. Vamos a contar con las palabras de Luis Escaso, que es director de la OEI en Argentina, Gustavo Dufour, presidente de la SAP, Agustín Campero, presidente de la Fundación ALEM, y Juan Bataleme, secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Agustina. Es un placer inaugurar nuevamente este ciclo que nos produce tanta ilusión y sobre todo que ha sido posible darle continuidad a pesar de la pandemia, del paso del tiempo y de los distintos cambios por los que vamos transitando y evolucionando en términos de los temas que podemos abordar y de los especialistas que vamos convocando a tal efecto. Han pasado por aquí expresidentes, ministros, destacados académicos de nivel nacional e internacional. Ciertamente el tema que nos convoca hoy no es un tema fácil ni agradable, como toda guerra es un elemento desagradable, hay gente que sufre, que muere, por motivos que a veces son confusos, que no están claros, que tal vez nunca estén del todo claros o sean del todo explicables. En cualquier caso, es una desgracia que tiene consecuencias y que tiene consecuencias en un mundo que acaba de salir de otra tragedia que ha sido la pandemia del COVID y que además venía transitando un proceso de transición civilizatoria desde una modernidad industrial a un proceso todavía indefinido que algunos denominan sociedad del conocimiento, sociedad de la información, etcétera, etcétera. En el marco de estos cambios, de estas transiciones, de estas modificaciones, este conflicto armado altera ciertamente un orden internacional que ya se venía reconfigurando con poderes que iban moderando su intervención y otros poderes que se resultaban como emergentes. Y en cualquier caso, para nuestra región iberoamericana representa
un desafío en términos de cómo nos posicionamos con respecto a eso, cómo podemos, entre todos, garantizar mejores condiciones de inserción internacional que a fin de día redunden en mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Así que vamos a tener un panel de lujo, cual estaremos todos muy interesados en escuchar. Gracias, Agustina, por esta introducción y esperamos que sea del interés de todos. Gracias, Luis. Bueno, ahora seguimos con Gustavo Dufour, presidente de la SAP. Bueno, ¿qué tal? Para la Sociedad Argentina de Análisis Político es un honor, un orgullo poder estar presente, ¿sí?, en este ciclo, auspiciando, coorganizando con otras instituciones amigas. Esto muestra, obviamente, el compromiso que tenemos las asociaciones del tercer sector, de la sociedad civil, con pensar los problemas, ¿sí? Pensar los problemas globales, pero pensar también los problemas de la Argentina y pensar los problemas globales, ¿sí?, en función de los impactos que tienen en el caso argentino. Y creo que cuando empezamos a pensar este ciclo de conferencias para este año, obviamente la agenda se modificó y el conflicto que se generó entre Rusia y Ucrania nos generó la necesidad de poder pensar sobre este tema. Para la SAP obviamente es siempre una motivación poder asociarnos estratégicamente para pensar los problemas, y por eso es que estamos aquí presentes acompañando y muy interesados en poder escuchar a este panel, ¿sí?, de especialistas, de expertos, ¿sí?, que van a venir a pensar, ¿sí?, o a reflexionar sobre cuáles son las consecuencias, ¿sí?, que la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo o produciendo. Así que no quiero robar más tiempo, simplemente quiero resaltar el fuerte compromiso que tenemos de la SAAP para seguir acompañando esta iniciativa de la OEI junto con las asociaciones amigas como la Fundación ALEM, la Fundación Ejes y ahora el CARI. Así que quiero dejar la palabra a las otras autoridades de las instituciones. Gracias, Gustavo. Agustín Campero es presidente de la Fundación ALEM. Muchas gracias. Para la Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical es un gusto poder compartir este espacio y poder reflexionar acerca de uno de los acontecimientos más dramáticos de los últimos años, que se dio luego de la pandemia, que también en todos los que estamos presentes acá o a través de la pantalla seguramente son dos de los acontecimientos más fuertes que tuvimos en nuestras vidas, y ambos tienen consecuencias muy impactantes y en el caso de la guerra terribles para quienes la sufren directamente y en muchos casos más allá de los kilómetros también por la pobreza, el hambre y el desentendimiento entre los pueblos también para quienes viven muy lejos. Nosotros venimos reflexionando acerca de este tema desde el inicio del conflicto, sacamos un documento allá por el mes de marzo que los invitamos a leer en nuestra página y creemos que tenemos que tener el ejercicio y la costumbre de hacer este tipo de eventos para aprender, pero también para tener el ejercicio de escuchar y de dialogar. Vamos a trabajar en conjunto con estas organizaciones amigas para el diálogo, para la paz, para la defensa de la vida y de los derechos humanos, así que todo lo que podamos hacer en esa dirección vamos a estar acompañándolo, más allá de las diferencias y más allá también de las coincidencias. Abogamos por el entendimiento entre los pueblos, las salidas diplomáticas a los conflictos. En definitiva, eso tiene que ver con la defensa de la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. Así que muchas gracias por estar viendo este evento y esperamos poder tener más eventos en el futuro. Muchas gracias, Agustín. Y por el CARI está Juan Bataleme, que es secretario académico. Buenas tardes. Bueno, es una responsabilidad para mí en este momento asumir el doble rol, representar al CARI en mi función de autoridad y en mis palabras, las palabras del presidente y del comité ejecutivo del CARI. Primero para agradecer, permitirnos estar acá en esta mesa con ustedes, creando sinergia, creando justamente amistad interinstitucional en el tercer sector, que es extremadamente importante. Justamente quiero remarcar que desde que él conduce
el CARI, el presidente José Octavio Bordón, ha puesto un énfasis muy específico en la pluralidad de voces, en la construcción de consensos y en escuchar los disensos. En ese sentido, creo que todos estamos perfectamente alineados con el objetivo de este seminario. Para mí, en lo personal, es un gusto estar en esta mesa con la gente de Ejes, con la Fundación ALEN, con la Sociedad Argentina de Análisis Políticos y, por supuesto, agradecerle al organizador, a la Organización de Estados Iberoamericanos, nuestra invitación a participar en esta mesa. Sin más que agregar, y agradeciendo a todos ustedes que están ahí presentes, les envío el saludo del presidente José Octavio Bordón. Bueno, muchas gracias a todos y ahora sí vamos a pasar a nuestro panel de especialistas. Hoy nos va a acompañar. Vamos a tener un testimonio de Carolina Moroso, que es periodista especializada de TN, que ha cubierto el conflicto, que no ha podido estar presencialmente, pero nos ha enviado su testimonio. Juan Bataleme, que también va a formar parte del panel. Sergio Cesarín, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la USAL, investigador del CONICET y coordinador del Centro de Estudios Asia-Pacífico e India de la UNTREF. Y Jorge Castro, que es abogado, analista en política internacional, editorialista y columnista, ex secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Bueno, para comenzar vamos a escuchar las palabras que nos envió Carolina Moroso. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por convocarme. No puedo estar de manera presencial, pero quería sumar un poco mi experiencia y lo que pude recoger de mis días en Ucrania, en los primeros días, las primeras semanas después de la invasión. Diría yo que Ucrania se ve ante una suerte de baño de pasado y ante una encrucijada justamente en dos dimensiones temporales. Por un lado, el pasado que se reedita, que se actualiza, que vuelve en la forma de un trauma renovado, ¿no? Los ucranianos sienten esencialmente que la premisa que está en la base de esta invasión tiene que ver con la negación de su identidad como nación. Por eso, el afán permanente de la gente, aún en el estado de guerra, de proteger y reivindicar sus símbolos. Y hay una segunda dimensión temporal que tiene que ver con el futuro, el involucramiento, digo bien, de tantísimos jóvenes en la llamada resistencia ucraniana, el hecho de que hemos visto estudiantes, abogados, profesionales de absolutamente todas las vocaciones, en una trinchera, en una barricada, en un checkpoint, en la entrada de una ciudad, dispuestos a defender con su vida sus propias ciudades, incluso aquellos que podían contar con algún salvoconducto para dejar el país, me parece que habla de esta dimensión de futuro. En esencia, lo que se les plantea a los ucranianos con esta invasión y con esta guerra es la pregunta fundamental de a qué mundo quieren pertenecer. Y están saliendo con esta resistencia que por supuesto ha sorprendido al mundo, están saliendo a responder que no se sienten identificados con el modelo autocrático que propone Vladimir Putin y con esta idea que parte de la negación de la identidad y de la singularidad de Ucrania. Esto se ve mucho en los testimonios porque además empieza a haber una suerte de actualización de la memoria de la sangre, de esa memoria transgeneracional de relatos que han pasado de una a otra generación en una familia y que tienen que ver con reafirmar que Ucrania es una nación, que tiene una identidad diferencial, que quiere reivindicarla como tal, que se siente parte de Europa. Por supuesto que en la franja este, donde hoy está más circunscripta, en el este y en el sur, la guerra, hay otras tensiones. Pero esencialmente lo que he recogido en mi paso por allí es una convicción muy profunda en la resistencia y es algo que luego vi plasmado en las palabras del propio canciller Dmytro Kuleba cuando pudimos entrevistarlo con Nelson Castro. Y es esta idea de que
muchos de ellos están dispuestos a luchar hasta que Ucrania gane, porque sienten que lo que está en juego es la existencia de Ucrania como tal, su existencia como nación, su reivindicación soberana. Diría que uno de los aspectos más importantes y que más me conmocionó de la cobertura, por supuesto, tiene que ver con el aspecto humanitario, ver un éxodo de mujeres solas, principalmente de mujeres solas y de niños tan pero tan masivo, es realmente estar ante una postal, sobre todo en los primeros días, propia de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es la crisis de desplazamiento forzado de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra, y esto por supuesto plantea una interpelación para toda Europa, pero para toda la comunidad internacional, porque este es un drama humanitario de proporciones como tantos otros que hay en el mundo, incluso en nuestra propia América Latina, pero que va a requerir de una respuesta en múltiples dimensiones, ¿no? La tragedia contada por esos rostros anónimos es, en esencia, la cara más cruel de la guerra. Su efecto, además traumático en el largo plazo, ¿no? Porque hay vidas absolutamente diezmadas, familias partidas. Esto también forma parte de lo que es arrasado en la guerra, la perspectiva de futuro para millones de personas. Hay mucho, por supuesto, para contar, muchísimas historias que he recogido en el camino, pero quería compartir con ustedes estas reflexiones para que sigamos hablando de Ucrania, esa tierra que a mí me transformó y que tanto me enseñó, también sobre el estoicismo y sobre aquello de lo cual es capaz la condición humana en las situaciones más extremas. Gracias por invitarme y los saludo a todos. Queremos agradecer a Carolina por mandarnos este testimonio tan sentido y vamos a seguir con nuestro panel con Sergio Cesarín, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la USAL, investigador del CONICET y coordinador del Centro de Estudios Asia-Pacífico-India de la UNTREF. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es una alegría y siempre un placer estar acá junto a destacados colegas, en términos bien egoístas, de los cuales espero aprender mucho. Así que es una doble alegría la invitación y el compartir con ellos, como dije, este panel. Me parece que, hay tanto ya dicho sobre el conflicto, ¿no? Yo aquí he tomado algunas notas de las cuales me parecen relevantes algunos aspectos, incluso sobre los cuales he escrito recientemente, ¿no? Yo estoy más dedicado a los estudios sobre China, entonces tal vez no ingrese mucho, digamos, en cuestiones atinentes a Rusia específicamente, aunque evidentemente hay que hacer mención porque es el actor principal de este conflicto, un conflicto netamente, creo yo, intraeuropeo. Yo hace días leí unas declaraciones del embajador Anatoly Antonov, que es el embajador de Rusia en los Estados Unidos, y realmente expresó muy claramente cuál es la concepción de Rusia y cuál es su aproximación, su visión general sobre este conflicto y el por qué de alguna manera se procesa este tipo de digamos así, de ofensiva rusa sobre un territorio como el de Ucrania. Y él dijo claramente, sobre lo que estamos hablando aquí, y sobre el que lo ha dicho muchas veces el presidente Putin, es sobre los cambios en las nuevas reglas, o el cambio en las reglas en el sistema internacional que durante décadas impusieron los Estados Unidos y la OTAN, y sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética. O sea, en la percepción, en la comprensión general, desde el punto de vista de la pulsión ofensiva, si se quiere, militar, política y de decisión del gobierno ruso presidido por Putin, tiene que ver con esta concepción general. Una concepción general que algunos dirán revanchista, otros la tratarán de reivindicacionista o de reivindicación. Pero es, y lo leí hace poco también de un académico argentino, es fundamentalmente la expresión fáctica de un inercial sentimiento de humillación que, y dicho así de esta manera, ha sido visto, percibido y concebido por los actuales dirigentes políticos de Rusia desde precisamente la misma disolución de la URSS en 1990-91. Es decir, aquí hay elementos, digamos, del presente que tienen que ver con cómo se produce el conflicto, la cuestión militar. Bueno, esos son
rasgos muy específicos, pero tiene que ver con una pulsión, como dije antes, y una voluntad fundamentalmente enraizada en este reivindicacionismo o en este sentimiento de humillación. Y digo esto porque también en el caso de China históricamente ha existido este sentimiento y existe todavía, por ejemplo, en el caso de Taiwán, que es otro factor, otro variable que ha surgido periódicamente en los análisis cuando se trata de vincular, tal vez de manera demasiado directa, la propensión rusa a la agresividad o este unilateralismo ofensivo que Rusia ha aplicado respecto a Ucrania con la cuestión de China y la resolución de la reunificación con Taiwán. Entonces aquí hay, me parece, elementos muy claros, muy significativos de búsqueda de cambios en la regla de juego a nivel internacional. ¿Esto es nuevo? No. Ya creo que, y Juan tal vez lo pueda precisar mucho mejor que yo, pero ya esto lleva, si no décadas, mucho tiempo en debate. China también lo ha puesto sobre la mesa y la asociación, más que alianza, no me gusta hablar de alianza sino rusa, lo ha puesto más sobre la mesa. Es decir, ambos líderes, ambos países, ambos actores, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ambos líderes, el presidente Putin y el presidente Xi Jinping, han puesto en la declaración de febrero de este año, en oportunidad de celebrarse los Juegos de Invierno en Beijing, han puesto sobre la mesa claramente que de alguna manera esta asociación busca modificar, cambiar de raíz las reglas del juego del sistema internacional. Algo que, como dije antes, no es novedoso y se debate. Tal vez este conflicto lo que hace es exacerbar entonces, acelerar tendencias que ya estaban presentes y que si bien ellos han definido como esta asociación, la asociación entre China y Rusia, como el comienzo de una nueva era, en realidad poco de nuevo tiene. Hay muchos más elementos inerciales, anteriores, que como dije antes, tal vez este conflicto los muestra más como acelerantes, ¿no? Como escala de alguna manera en términos de esta presunción o este deseo y esta voluntad y estos objetivos conjuntos de modificar el orden internacional. Aparecen entonces cuestiones de debate, y acá hago un punteo para ir rápido en función del tiempo que se me ha asignado. Bueno, aparecen otra vez los debates sobre el fin del dominio occidental. Es interesante cómo Occidente, ¿no? Yo todavía lo reconozco, ¿no? Occidente, nosotros también estamos en Occidente. Me pregunto y lo pregunto, ¿no? Porque si la asociación o la lucha o el objetivo de cambio de las reglas tiene que ver con la propensión, con esta adhesión rusa a este modelo o a esta idea de cambio, es en contra de Occidente. ¿Y ese Occidente qué es? ¿Europa, Estados Unidos? ¿O también nosotros somos parte de Occidente? Evidentemente, aún como actores periféricos, los efectos colaterales que América Latina y el Caribe, y particularmente países como la Argentina, sufren y sufrirán desde este punto de vista, el punto de vista del cambio en las reglas, sin duda ya nos está impactando y seguramente podrá impactarnos mucho más. El fin del dominio occidental, el sistema de reglas post-Segunda Guerra Mundial. Ambos actores, China y Rusia, coinciden en esta apreciación. China lo ha expresado muy claramente respecto a asumir la declinación de los Estados Unidos. Es un debate, el debate de los declinalistas, o es una hipótesis, digamos, ¿no? Es uno de los enfoques aplicados al actual y futuro rol de los Estados Unidos, la declinación de los Estados Unidos. Es un contexto de debilidad relativa. ¿Esto incrementa o no incrementa esta fase pretendida histórica de declinación del poder estadounidense? El debate sobre su liderazgo, de alguna manera visto o tratado de compensar ese liderazgo o esas flaquezas de liderazgo a través del cambio que trató o trata de realizar el presidente Biden respecto a lo que fue la política de Trump, de alguna manera decisión en la Alianza Atlántica, a través de la recuperación de los vínculos con Europa. Aparece la cuestión de la globalización, y acá me preguntaba también, ¿no? La globalización está puesta en duda también desde hace tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de la interdependencia económica, tecnológica entre los países. En un principio tal vez el debate más fuerte, o hace un tiempo el debate más fuerte, pasaba por las asimetrías propias generadas por la globalización en términos de distribución del ingreso. Puede que Piketty haya sido el autor más reconocido en ese sentido. Pero sin embargo, ahora la globalización, la pandemia ha puesto otra vez sobre la mesa la vigencia, de alguna manera, de esa idea de interdependencia profunda que acallaría los conflictos internacionales.
parece que este conflicto desmiente esa presunción. Entonces, otra vez el debate sobre la globalización sobre la globalización misma y su presente y futuro vuelven a estar sobre la mesa. Obviamente hay estados, y tenemos que reconocer que más allá de la globalización o mundialización, hay estados que siguen siendo desde el punto de vista digamos, teórico y fáctico, estados realistas, o que se mueven desde el punto de vista de la concepción de sus estrategias externas de manera realista, como diría el realismo clásico. Soberanía, nacionalismo, reivindicaciones territoriales. Rusia es un actor que en ese sentido, y China también en muchos sentidos, que trabaja sobre estas concepciones básicas. Pone en debate el conflicto la resiliencia europea. Es un conflicto que golpea a la Europa comunitaria, pero a la Europa en general. A Polonia, desde el punto de vista claro de los 3 millones de refugiados ucranianos. Al resto de Europa, desde el punto de vista de la dependencia energética de Rusia y la necesidad de la reconversión energética o de su matriz energética. Se produce en un momento en que, digamos, o genera una tensión, digamos, eso seguramente el doctor Castro lo sabe mucho mejor que yo, en lo que es Alemania, no en los grandes poderes europeos, sino el principal poder europeo. Una rediscusión de la era Merkel, algo que parecía como altísimamente improbable desde el punto de vista de lo que había sido su estilo de liderazgo. Y un punto que me parece importante es que el conflicto vuelve a poner sobre la mesa, cuando digo vuelvo a poner sobre la mesa no quiero decir que haya desaparecido, sino que nuevamente podemos visibilizarlo, el tema de las narrativas simbólicas en pugna. Esto de estados, democracias contra estados autoritarios. Y ahí hay un amplio rango, este es un debate también de larga data, es un debate que en general, tanto sí el sistema político ruso o la evolución de la situación política interna en Rusia, pero sobre todo en el marco de la tensión estratégica entre China y Rusia se ha puesto nuevamente tal vez como uno de los puntos más críticos en términos de brecha o diferencia entre las democracias, para algunos analistas chinos tremendamente débiles y frágiles, y los estados autoritarios como básicamente son considerados desde el punto de vista, entre comillas, occidental, China y Rusia. Entonces, yo he leído, y me parece interesante, porque casualmente leía hoy un debate muy importante sobre, bueno, todos sabemos las tensiones a nivel intracomunitario y a nivel intra-OTAN que el conflicto está generando, y cómo de alguna manera también simbólicamente Ucrania representa algo. Y es un poco, este combate, entre comillas, entre ideas occidentales, democracia, apertura, libertad. Se habló, Carolina Moroso habló sobre los jóvenes, ¿no? Sobre aquel tal vez sueño que quedó atrás, no digo que esté muerto, pero un sueño que fue realmente muy, muy fuerte y se expresó de alguna manera en la plaza de Maidán hace ya unos años pidiendo democracia y apertura hacia la Unión Europea. Bueno, Ucrania también representa un territorio sufriente, trágico, y también un escenario en el que, como digo, estas narrativas, Oriente-Occidente, y de manera simbólica esta resistencia de Europa frente al agresor autocrático quedan perfectamente configuradas. Lo cierto es que también hay aspectos que el conflicto, como dije, recupera como tendencias subyacentes. Uno de los indicadores que más sorprende en todo esto, y ya desde el punto de vista más hard y más duro, ¿no? Y no tan teórico o metafísico, es la cuestión del armamento, de los gastos en armamento. Los gastos en armamento en el 2021 aumentaron, según el CIPRI, el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, hacia 2,13 billones de dólares. Los gastos en armamento presuponen o podrían indicarnos, y de hecho ya lo hacen porque lo ha hecho Estados Unidos, lo hace China, lo hace Rusia, que junto a la modernización de los arsenales nucleares, como muchas de las potencias nucleares están realizando, la escalada de conflicto, la escalada de tensión global puede agravar otros escenarios de conflicto que se sumarán al de Rusia y Ucrania. Esto es un tema preocupante para el mundo, sí, para la gobernanza global y también para nosotros como países periféricos. No porque vayamos a comprar más armas, pero sí
porque toda inestabilidad nos ocasiona realmente impactos negativos. Y bueno, por supuesto que la expansión de la OTAN, a través de la incorporación de Suecia y Finlandia, si Turquía no lo bloquea del todo, es otro aspecto u otro indicador de esta aceleración del incremento del rearme a nivel mundial. Desde el punto de vista económico, 2 o 3 apreciaciones sobre las cuales seguramente los colegas van a profundizar. Evidentemente, impactos a nivel económico internacional, reducción del crecimiento global, afección del comercio por estos impactos sobre las cadenas logísticas y de provisión, como fue mencionado recientemente, el entredicho de la globalización, en el marco de un doble impacto, ¿no? O de realmente una doble disrupción. No hemos salido de la disrupción pandémica cuando ya enfrentamos esta nueva disrupción. Entonces aquí hay un efecto que uno puede individualizar o, de alguna manera, ponderar en esta doble dimensión, el doble impacto. En el caso particular de la inflación a nivel internacional, no voy a mencionar mucho más porque este es un punto que todos reconocemos. Las tendencias al mayor proteccionismo, es posible, tendencias a mayor proteccionismo, búsqueda de mayor autonomía tecnológica, autonomía productiva, es decir, repito, son como factores que este conflicto puede exacerbar en función de esta doble disrupción. En el caso particular de China, y permítanme que mi alma de pretendido sinólogo lo cite específicamente, las proyecciones de reducción de crecimiento son interesantes. De un 5.5 proyectado a un 4.4 hace que la segunda economía del mundo, en términos nominales, bueno, también deje de ser un poco la locomotora de otros procesos productivos y de absorción de oferta. Un punto que el otro día, días pasados, escuché de una colega, me pareció muy interesante. Podemos analizar muy, así como digo, muy teóricamente, ¿no? Muy académicamente estas cuestiones, pero en última instancia aparecen elementos subyacentes muy terrenales, y es la lucha por los alimentos y la energía. Más allá de la sofisticación analítica que apliquemos, no deja de ser, en última instancia, y es lo que estamos viendo ahora en términos de tensión y bloqueos de materias primas, commodities, etcétera, una lucha por la tierra. Sabemos que Ucrania es históricamente el granero de Europa, lo ha sido, y en este sentido, más allá, repito, de los grandes análisis y los sofisticados análisis, hay una cuestión muy humana y muy básica, que es la lucha por la tierra, por los recursos naturales y el acceso a tierras cultivables. Aquí yo no voy a citar, aquí hay unos interesantes datos sobre las proyecciones que la FAO ofrece respecto a los problemas o a los impactos que este conflicto trae en términos de degradación de tierra, pérdida de tierras cultivables y, bueno, y desde el punto de vista de los impactos medioambientales que un conflicto de este tipo genera, porque evidentemente la pérdida de tierras y de capacidad productiva es un sucedáneo directo de bombardeos y de destrucción. Y en el caso de el penúltimo punto, como dije antes, el caso de China, me parece que escala, el conflicto escala aún más una competencia que ya está dada. El caso de Estados Unidos, desde el punto de vista de la consideración de China como su adversario estratégico, para la Unión Europea su competidor sistémico. Es para China un escenario de lecciones. Ucrania es una lección, como lo han sido otros conflictos en los que han participado Estados Unidos en la sucesiva guerra del Golfo, incluso Afganistán y otros escenarios de conflicto. Brinda, entre comillas, lecciones a China, sin perder de vista, obviamente, como dije antes, el ideal de la reunificación con Taiwán. El caso de China es interesante porque desde un alto perfil, cuando comienza el conflicto, desde un alto perfil y de una alta exposición junto a Rusia y de mostrarse muy en línea con Rusia, pasó a tener un papel de menor perfil, más acallado. Evidentemente asumió los costos en términos de su reputación internacional por estar asociada a un actor ofensivo o beligerante,
Y bueno, de alguna manera, como dije antes, China ha adoptado una posición un poquito más de low profile o de bajo perfil. La consistencia, hay un dato también interesante, un factor interesante que puede ser debatido, que puede ser interpretado y entendido, es, más allá del conflicto, la intento, la consistencia de la asociación entre China y Rusia. Ya considerado un eje de autocracias, ¿podrá seguir así? Es una pregunta que yo me planteo y que planteo. Digamos, ¿seguirá siendo consistente? ¿Pervivirá a la alianza o a la asociación o a la visión común compartida en muchos aspectos entre dos presidentes? ¿Se modificará una vez que caerá o se romperá, como alguna vez históricamente ocurrió, una vez que los líderes desaparezcan, sus grandes líderes? En China particularmente, y dejo la puerta abierta para si hay alguna eventual pregunta luego, los debates internos sobre esta asociación tan estrecha con Rusia son muy fuertes y hay líneas internas en las que obviamente la presunción de que China adopte una posición, que ya lo ha hecho, de sostén económico-financiero de una Rusia mucho más debilitada en el escenario ex post, bueno, ahí hay elementos internos de, yo diría debate, fricción, puede ser, pero hay también, no hay homogeneidad dentro de la cúpula del poder chino. Por ejemplo, a China le conviene un sistema de comercio abierto. De alguna u otra manera, el conflicto con Ucrania afecta el proyecto de la Belt and Road Initiative, la OBOR o BRI, ya que, repito, genera disrupciones logísticas y en cadenas de aprovisionamiento a nivel intraeuropeo, más allá de generar disrupciones y problemas con sus socios europeos comunitarios. Bueno, y para América Latina y para la Argentina, siempre uno tiene la esperanza de que, siempre decimos, o caemos en un lugar común cuando decimos crisis es oportunidad. A veces, de acuerdo a cómo estemos organizados, de acuerdo a cómo entendamos o podamos hacer un diagnóstico suficientemente, me parece, sostenible y creíble de la crisis, esperemos que la oportunidad no genere una crisis, digamos, ¿no? ¿Cómo nos encuentra? Nos encuentra problematizados en la región en general precisamente por esa doble disrupción. La región, y esto los estudios de la CEPAL lo manifiestan muy claramente, la pérdida de empleo, la caída en los niveles de ingresos, la afección social que ha tenido la pandemia en muchos sectores a nivel urbano y rural en nuestra región todavía siguen afectando. Y en este sentido, este conflicto, en términos de los impactos, como se mencionó, sobre la seguridad alimentaria global, la seguridad alimentaria regional, los circuitos de provisión de insumos básicos, podría agravar esto. Los indicadores nos dicen que el 40% de la población latinoamericana está subalimentada. Si a esto le agregamos problemas o impactos negativos producto de estas disrupciones, tenemos no solamente problemas de hambruna y un problema o crisis humanitaria en nuestros países, podríamos tener muy graves, sino fundamentalmente impactos sobre la gobernanza democrática, y este es un dilema para los gobernantes y exige un tipo de liderazgo, un tipo de liderazgo mucho más asertivo y mucho más preclaro en muchos aspectos. Obviamente que la inflación y, como dije antes, las carencias generan conflictos adicionales. La pregunta, y termino, es, ¿nos queda otra alternativa que adherirnos al multilateralismo? Somos, repito, actores periféricos, somos actores en los que este conflicto impacta de esta manera, somos una región, y la Argentina por supuesto también en particular, que se ve sometida a tensiones respecto a la acción de actores extrarregionales como Rusia y China, que seguirán operando a nivel regional. En el caso de China de una manera distinta, lo ha hecho durante estos años, pero no deja de alguna manera plantear algunos interrogantes respecto al futuro. No me voy a detener sobre esto, pero la respuesta, o una de las posibles respuestas es, no nos queda mucha más alternativa que adherirnos al multilateralismo, que sostener el multilateralismo y tratar de atenuar, aminorar, disuadir o contener, como dije antes, el unilateralismo ofensivo de algunos actores con los cuales es bueno, me parece que históricamente hemos tenido buenas relaciones, necesitamos socios comerciales confiables y podemos cumplir, además, en el caso del conflicto en sí y en la etapa ex post, funciones, me parece, muy
ajustadas y adecuadas a nuestra idiosincrasia. Pienso mucho en el derecho internacional humanitario, en la prestación de servicios sociales y, como siempre, hemos sido un país de acogida para refugiados ucranianos y para otras nacionalidades. Entonces, me parece que los impactos económicos, los impactos en términos humanitarios, evidentemente nos ponen de alguna manera, o nos pueden poner un poquito más a escala, nos pueden dar un poquito más alto perfil de actuación a nivel internacional. Y, bueno, presumir que en el marco de esta competencia estratégica entre Estados Unidos, Rusia y China en la región, que persistirá, estar bien preparados y ser bien conscientes y bueno, como para poder gestionarlo de la manera en que podamos maximizar beneficios y no sentirnos más perjudicados. Gracias. Bueno, y vamos a continuar con Jorge Castro, que es abogado, analista en política internacional, ex secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Bueno, ante todo agradezco a los organizadores que me permiten participar de este importante seminario y voy directamente al tema. La guerra de Ucrania cambió de naturaleza y de objetivos en las últimas 3 semanas. El objetivo de Estados Unidos ya no consiste en la asistencia a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, sino, en los términos del secretario de Defensa Lloyd Austin, el objetivo de Estados Unidos ahora es la de realizar una drástica reducción del poder militar de Rusia, modificando irreversiblemente y en forma definitiva su estatus internacional. Por eso es que el conflicto se ha convertido en una guerra, en los términos del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se ha convertido en una guerra global de carácter prolongado que desarrolla Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Europa y contra China y Rusia en Asia. Esta guerra, en los términos del general Mark Milley, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, va a durar muchos años. El tercer punto, que indica el cambio de naturaleza de este conflicto, es que Estados Unidos busca ahora la remoción del sistema político ruso que preside el presidente Vladimir Putin, en los términos expresados inequívocamente por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos en su discurso de Varsovia. Frente a esta situación, este cambio de naturaleza y de objetivos, lo que ha ocurrido es que Rusia ha asumido una nueva estrategia. Es una estrategia, la que ha asumido Rusia, de carácter defensivo, en la que presume que ya no tiene enfrente a las fuerzas ucranianas, sino fundamentalmente al poderío global de la primera superpotencia del mundo, que son los Estados Unidos, más la OTAN. En este sentido, Rusia despliega en este mismo periodo, las últimas 3 semanas, una estrategia de carácter defensivo cuyo epicentro está en el sudeste de Ucrania. Y dentro de esta estrategia de carácter defensivo, que presume también una duración de largo plazo de carácter prolongado a esta guerra, en la estimación de los Estados Unidos, pero también de Rusia, dentro de esta estrategia defensiva que desarrolla en el sudeste de Ucrania, ha realizado en las últimas 2 semanas una ofensiva dentro de esa estrategia defensiva tendiente a consolidar su dominio sobre todo el sudeste de Ucrania, más cerrar el cerco contra las tropas ucranianas de élite existentes entre el río Dnieper y la región del Donbass.
Esto le permitiría, y este es el operativo que ya está en marcha, y aparentemente con éxito, le permitiría consolidar su dominio territorial de todo el sudeste de Ucrania, desde Bielorrusia hasta Crimea. Un dato de importancia política, estratégica, es la percepción que tiene Rusia, esto es el presidente Vladimir Putin, de que este conflicto de carácter prolongado, de largo plazo, que ha adquirido un carácter global y que enfrenta a Rusia ya no con Ucrania, sino con los Estados Unidos y la OTAN, el factor estratégico del tiempo juega a su favor en dos dimensiones fundamentales. La primera es en Europa. En la medida en que el conflicto se prolonga y la crisis mundial se agudiza, la estimación de Putin es que en Europa, sobre todo en Europa occidental, y a través de la presencia y de la actividad de Francia, de Alemania y de Italia, el continente europeo, la Unión Europea, tiende a recuperar su autonomía estratégica frente a los Estados Unidos, lo que podría denominarse el legado histórico del general de Gaulle en la política y en la geopolítica europea. El segundo punto que conviene tomar en cuenta es que en realidad para Putin el factor tiempo juega a su favor, pero sobre todo y fundamentalmente en lo que es la verdadera dimensión que ha tomado este conflicto en términos globales, que son los Estados Unidos. Estados Unidos ofrece que se ha convertido en el verdadero auténtico epicentro de esta guerra global, que ya no está más en Ucrania, sino en Washington. Estados Unidos ofrece una característica peculiar que desde el punto de vista estratégico-político es verdaderamente esencial. El comandante en jefe de los Estados Unidos en esta guerra global de nuevo tipo, de carácter de largo plazo, de carácter prolongado, es el presidente más débil de la historia norteamericana en un conflicto semejante, que es el caso del presidente Joe Biden. Estados Unidos en este momento está afectado por una de las tres grandes crisis que ha desatado esta guerra de Ucrania, más las sanciones internacionales impuestas a Rusia por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Estas tres crisis internacionales de envergadura son la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis inflacionaria. Esta última es la que golpea de manera directa a la economía norteamericana en el momento actual. Tasa de inflación de Estados Unidos en el mes de mayo, 8.6% anual, la más elevada de los últimos 40 años. Precio del galón de gasolina de Estados Unidos, promedio de los estados, de los 50 estados de la Unión, $50 el galón, cada galón 3.7 litros. En el estado de California, el mayor estado de la Unión, el precio del galón en este momento es $8 cada uno. Esto sucede en un año electoral. Va a haber elecciones de medio término en la sociedad, en los Estados Unidos, en el mes de noviembre de este año. Y la totalidad de las encuestas indican que los demócratas y el presidente Joe Biden van a sufrir una derrota que se estima que puede ser abrumadora, con la pérdida de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, que en el momento actual están en manos de los demócratas y pasarían a manos de la oposición, los republicanos. Me refiero no solo a la Cámara de Representantes, en donde hay una diferencia de 5 escaños a favor de los demócratas sobre los republicanos, sino también a la pérdida del Senado, donde hay una paridad absoluta, 50-50, entre demócratas y republicanos. Por último, esta guerra de carácter global, de largo plazo, de tipo prolongado en los términos de Mao, ha modificado la geopolítica mundial
y lo ha modificado irreversiblemente. Lo que está en juego y lo que está en crisis en el momento actual es el orden internacional vigente en Europa a través de la potencia militar, de la alianza militar de la OTAN, desde 1991 en adelante, con la caída de la Unión Soviética y la desaparición del bloque comunista de Europa Oriental. Es esto lo que está en crisis y en forma irreversible. En otros términos, el sistema de seguridad internacional fundado en la hegemonía norteamericana, adquirida en forma unipolar a partir de 1991, ha muerto y no vuelve atrás. Lo que falta es ser enterrada, y sobre todo para ser enterrada lo que se necesita es que aparezca un nuevo orden global fundado en un concepto de seguridad colectiva que respete la seguridad de todos los participantes y, en primer lugar, en Europa, que respete la seguridad, los reclamos de seguridad de Rusia sobre Ucrania. Este es el punto crítico, núcleo, de la crisis que ha estallado en Europa alrededor de la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este claro y valioso aporte. Y para terminar, vamos a escuchar a Juan Bataleme, que aparte de ser secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es profesor de la UBA y del SEMA. Después de estas dos excelentes intervenciones de quienes me antecedieron, a mí me queda la responsabilidad de ser sintético y complementario, espero poder ir en ese camino. Agradecer una vez más a los organizadores por haberme invitado y quiero marcar 3 puntos que son complementarios, pero a la vez marcan algunas pequeñas claroscuros o diferencias con lo que se dijo anteriormente, y en ese sentido vamos a poder complementar. El primer punto tiene que ver con una situación global, uno podría decir, ¿no? Y en este momento es que una de las palabras que más se mencionan en un contexto de guerra, como bien se dijo, en un contexto de guerra de desgaste, como el actual, es, bueno, ¿cuándo llega la paz y cuándo retornamos a la normalidad? Algo similar a lo que sucedió en plena crisis del 2020. ¿Cuándo vuelve la normalidad, no? Y nosotros planteábamos 3 potenciales ideas de normalidad. Una era, en la primera semana del conflicto, no hay mucho más que 3 escenarios acá. O gana Rusia de manera decidida y Zelensky se va del poder, o a Rusia la retiran, pierde, le sale mal la operación militar, la guerra, la invasión, y se repliega, o se da lo que está sucediendo en este momento, que lo que hizo Estados Unidos entre el 2015 y el 2017, que fue preparar a Ucrania para un asalto completo y contundente, diera el suficientemente resultado para poder frenar a los rusos en su intento por lograr un objetivo que podríamos llamar de máxima. Ese objetivo de máxima se transformó en el tipo de operación que estamos viendo ahora en el sureste. ¿Eso qué es lo que habilitó? Básicamente a lo que muy bien señalaba recién Jorge Castro en relación a los Estados Unidos, en un Estados Unidos extremadamente vocal para los riesgos que implica una confrontación abierta con Rusia, ¿no? Porque primero el secretario de Defensa básicamente dijo que Estados Unidos está involucrado en el conflicto para que Rusia pierda su estatus de potencia regional, pero que no se va a involucrar directamente. El envío de armas es un involucramiento gris, justamente. Y segundo dato importante y no menor, que se refleja ya en los temores de Rusia, que en su estrategia de seguridad nacional, que es el hecho de que en algún punto se le trate de subvertir la periferia, ¿no? O sea, crear una Rusia que sea incapaz políticamente. Este es un objetivo muy interesante, marcado por los Estados Unidos, que uno debería recurrir y ir a los 90 para ver a un Estados Unidos involucrado en este tipo de retórica discursiva. En el medio está Rusia. Rusia es el único país que ciertamente que puede presentar algo concreto en el terreno, porque si bien no logró, en base a lo que la inteligencia occidental señala,
era ganar todo, lograr todos los objetivos que se había propuesto, al menos ha transformado el mapa o está a punto, cerca de transformar el mapa de Ucrania, de transformar una nación con salida marítima a una nación que se transforma en un país mediterráneo. Eso no es un dato menor, sobre todo de cara a la crisis energética y de alimentos que estamos mirando ahora. Y Rusia avanza lento, avanza a un gran costo, sin embargo consolida territorio, ¿no? Y Rusia tiene historia de haber podido soportar este tipo de embate. Hay alguna discusión ahí en el plano operacional militar acerca de si lo puede hacer o no lo puede hacer, pero bueno, dejémoslo eso para una segunda ronda de discusiones. Lo cierto es que el mapa presenta esta característica de una Ucrania cortada de su conexión marítima y, por ahora, aérea con el mundo. En tercer lugar está Europa. Y Europa es interesante porque si uno lee las noticias al principio del conflicto, uno encontraba esta idea de que Europa está unificada. Y sí, está unificada frente a la agresión de Rusia frente a Ucrania, pero no está unificada en relación a las consecuencias, que es lo más interesante, y que ahí notamos dos posiciones básicas. Una es la posición transatlántica, que es la posición de los Estados Unidos de asistir con un paquete de ayuda de $40.000 millones a Ucrania, con una Europa que dista mucho de dar ese tipo de ayuda y que no está interesada en dar ese tipo de ayuda a Ucrania. Y por otro lado, lo que nosotros podríamos llamar el tradicional realismo continentalista europeo, que tiene que ver con Francia y Alemania, y en menor medida Italia, que dicen, miren, esto no es tanto acerca de la guerra en sí y de cómo va a terminar la guerra en Ucrania, sino de cómo vamos a rehabilitar a Rusia, porque Rusia siempre tuvo un lugar en la mesa europea. Y esto fue lo que dijo Macron, ojo con las humillaciones, que le costó que todo el arco Ucrania, que en Norteamérica fuera muy criticado y que fuera muy criticado por múltiples actores. Entonces, en ese sentido, hay que prestar atención a este viaje que van a hacer próximamente Macron, Scholz y el primer ministro de Italia a Ucrania, justamente para hablar con Zelensky, y no está claro de qué es lo que van a hablar. Este es un dato no menor. El otro dato tiene que ver con la OTAN. A fines de este mes, la OTAN rediscute su rol estratégico, su doctrina estratégica. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque este conflicto bien podría ser tenido en cuenta como un conflicto mucho más largo, extendido en el tiempo, que comienza en Europa y que debería en el sentido de lo que dice la academia, ¿no? En ese sentido de tratar de mirar el mundo que viene, debería concluir en el Asia-Pacífico. Este es el primer movimiento de un conflicto mucho mayor entre China y los Estados Unidos, que es la lectura que está haciendo Allison en el 2016 cuando escribió el libro de Destinados a la Guerra, y que posiblemente aparezca esta dinámica de Destinados a la Guerra. Ahora, esto es interesante porque estamos hablando de un periodo de no más allá de 15 años. Todos los que estamos en este sentido, esto es algo que vamos a poder ver y mensurar, Dios mediante, ¿no? Entonces, este es un dato importante. Y acá quiero meter un elemento popular para poder bajar a los dos puntos que nos traen a la mesa en la discusión. Está un viejo dicho y un famoso dicho que se llama que no hay dos sin tres, ¿no? Primera crisis, COVID, como lo señalaron. Segunda crisis, guerra de Ucrania, las dos superpuestas, porque el COVID sigue estando. Nos seguimos vacunando por el COVID, la pandemia no terminó. Tercera crisis, que no tiene que ver con la inflación, sino lo que trae la inflación. Recesión con inflación. Tercera crisis que nos pone directo en una situación muy complicada de cara a una fecha neurálgica para la República Argentina, que es el 2023. Segundo punto de mi exposición, para que veamos cómo esto se va concatenando, ¿no? Segundo punto, la Cumbre de las Américas, dado el rol que la institución que nos acoge tiene en ese sentido. La Cumbre de las Américas fue bastante clara en línea con lo que estaba señalando muy bien Sergio Cesarín. La Cumbre de las Américas no es una cumbre cualquiera, si bien fue una cumbre disminuida, no fue una cumbre cualquiera. ¿Por qué? Porque trató de marcar una tendencia que es clara, que es democracias versus autocracias. Y el presidente Biden fue muy claro. Llegado el caso que esto efectivamente se transforme o sea una guerra
del estilo mundial, que uno bien podría considerar que es una guerra mundial. La pregunta es a dónde van a estar posicionados los estados, y Estados Unidos remarcó, guste más o guste menos, su posición de liderazgo. Pero además hay que leerla en otro contexto que se va a concatenar con los elementos domésticos de cara al año que viene. Salió un interesante editorial en el Financial Times de Gideon Rashman, que recomiendo leerla, donde hace un escrito sobre las críticas que se vierten sobre los Estados Unidos y Europa en general, sobre, bueno, Irak y Ucrania en definitiva fueron lo mismo. Y él dice, es cierto que el efecto en el terreno es exactamente el mismo, pero hay una diferencia entre los Estados Unidos y Rusia, que es clave. Y es una diferencia que él la va a poner en este contexto y que es útil para leer la compulsa entre autocracias y democracias, que es que a Occidente se lo puede bien acusar de hipócrita, y Occidente es hipócrita, y no le cabe ninguna duda que es hipócrita. Pero el problema con los regímenes autocráticos es que deliberadamente mienten y además de mentir, ocultan. ¿Cuál es la sutil diferencia que nosotros tenemos que mirar, sobre todo en un contexto de tanta falsedad y tantas noticias falsas y demás? Que para este pensador y columnista, la hipocresía en algún punto tiene una ventaja frente a la mentira plena y llana, que es que una vez que se eleva, admite lo que es discusión, segundo, corrección, y tercero, evitar volver a caer en la misma cuestión. Mientras que la mentira, como contraparte, nos lleva directamente a un ocultamiento, y cuando la mentira emerge, nos lleva a una represión. Entonces, la Cumbre de las Américas tiene que estar vista en ese campo, que es un campo en el cual Estados Unidos está traccionando muy fuertemente. Tercer punto, República Argentina. Y acá viene el segundo dicho popular. Si bien no hay dos sin tres, también tenemos un dicho que nos aplica a nosotros, que no hay mal que por bien no venga. Y en ese sentido, esa idea de no hay mal que por bien no venga, ¿qué es lo que nos damos cuenta todos? Nosotros tenemos lo que el mundo está demandando. ¿Cuál es el problema? El alimento que el mundo demanda no lo podemos sacar de forma eficiente porque estamos en una compulsa política doméstica nuestra. Y la energía no tenemos la infraestructura para poder exportarla como debemos. Entonces, acá aparece una tensión que es muy importante para nosotros. La Segunda Guerra Mundial nos dejó con las arcas llenas. Nos podíamos dar el lujo de desacoplarnos con el mundo, con lo cual podíamos llevar a cabo la política que quisiéramos. ¿Por qué? Porque dependíamos poco del mundo. ¿Cuál es la diferencia con este punto de inflexión, como se estaba señalando recién? Que nos encuentra exhaustos, con las arcas más vacías, llenos de oportunidades, pero sin la capacidad de enlazarlos, a menos que no lo hagamos con el mundo. Y acá aparece una pregunta que es recurrente en la política exterior de la República Argentina. ¿Con quién la vamos a enlazar? Y esto se vuelve neurálgico, y por eso celebro esta conversación de cara a las elecciones, porque si nosotros tenemos una oportunidad de no terminar frustrados en esta crisis y tomarla como esa, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga, perdón, justamente va a tener que ser en función de lo que el mundo está definiendo. No tenemos margen para desacoplarnos del mundo. Ya no hay una discusión acerca de si nos insertamos o no nos insertamos en el mundo, sino que si no nos insertamos, la escalera, si no nos acoplamos, de la forma en que nosotros vamos a explotar estas ventajas comparativas y competitivas, el prospecto económico para la República Argentina es peor. Sea la administración que sea, esto lo tiene que tomar en cuenta, sobre todo en un contexto electoral, sea la que sea, porque de acá depende el éxito para los próximos 5 años de que Argentina empiece a responderle a sus propios ciudadanos en el sentido de poder empezar a sacarlos de la pobreza que hoy ronda en el ámbito de los 30, del 40, depende de la medición, pero sobre todo el problema que nosotros tenemos con relación a nuestro futuro, que tiene que ver con la creciente pobreza en el campo de lo que es el futuro de la República Argentina, que son los jóvenes. Entonces, en este sentido, aparece
una necesidad por parte de nosotros de poder hacer esta lectura del sistema internacional y de cómo la crisis de Ucrania se enlaza muy bien con las necesidades. Es, como bien se dice, una oportunidad, pero el problema es que esta oportunidad nos agarra a nosotros en una situación de vulnerabilidad bastante importante. Y otra cuestión muy importante también para la República Argentina es que en la red occidental el número de socios es mucho mayor que por ahora los que ha logrado crear la red oriental. Eso no significa que la red oriental no sea lo suficientemente efectiva y clara para poder crear una red de socios que tenga un valor asociado a nosotros. Eso es lo que se está discutiendo ahora en el Asia-Pacífico y lo tenemos que mirar con atención. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros miramos los socios like-minded, como nosotros en el mundo, como nosotros en el sentido de que podemos llegar a tener mucho de hablar y poder escapar de esta trampa de o Estados Unidos o China, tenemos que empezar a hablar más activamente con Japón, con Canadá, con Australia, con Israel, con Corea del Sur, que son actores claves, Vietnam, claves del que va a ser el orden mundial actual, perdón, del que va a ser el orden mundial futuro y que en la actualidad está listos para recibir lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y bueno, ahora para concluir, si quieren hacer alguna reflexión final sobre el tema, Sergio. Más allá de el objeto de análisis o de estudio que es el conflicto, la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, nos encontramos ante dilemas que la Argentina misma debe responder. Por más configuración, por más que tracemos diversos escenarios, pensemos, hagamos una diagnosis sobre escenarios posibles, la responsabilidad última reside en cómo nos organizamos, cómo nos plantamos o cómo enfrentamos estos cambios de orden internacional. Repito, algunos de los cuales ya son escenarios que ya están en desarrollo, no es que son novedosos. La comprensión sobre la emergencia de nuevos actores, la forma en que esos actores operan a nivel internacional, la forma en que operan a nivel regional, tenemos, digamos, marcos institucionales ya muy fijos, establecidos, con muchos de esos actores, obviamente con Estados Unidos, con Europa, con China en particular. Incluso la Argentina ha definido una estrategia bastante interesante durante los últimos años de aproximación al sudeste de Asia, es decir, hacia las áreas más dinámicas de la economía mundial. Eso me parece que está muy bien, está bastante bien dosificado y plantado en términos de lo que es la agenda de preferencia que la Argentina tiene respecto a su inserción en la economía internacional. El problema es que tenemos carencias de infraestructura, logística, organizacionales, que dificultan, digamos, explotar más esos beneficios. Por eso en algún momento yo dije, al final de la presentación, decimos normalmente, ¿no? Y siempre citamos un viejo adagio oriental o chino, no sé quién tiene el copyright realmente, sobre que crisis es oportunidad, pero aparentemente esta gran oportunidad, y esto lo manifestó claramente Juan, nos encuentra medio en crisis. Entonces, o no tenemos respuestas o las respuestas que podemos dar son muy escasas. Es aprovechar una oportunidad. Esto parece, poco duro, ¿no? Porque es como aprovechar una oportunidad en el contexto de una tragedia, como es la guerra. Pero tenemos que ser realistas y tratar de, aprovechar, como dije antes, los mayor grado de autonomía externa que nos puedan dar redes multilaterales de acción, el apoyo a través de distintos organismos internacionales. Sin duda, y esto ha sido dicho y me parece muy importante, lo menciono casi siempre cuando me toca dar alguna idea, hay muchísimo margen de acción para una acción regional latinoamericana coordinada y sustantiva, para recuperar una agenda de acción intrarregional. A nivel político requiere grandeza, hay que salvar diferencias, distancias ideológicas o distancias políticas, y a nivel fundamentalmente económico. En estos años, en el contexto de una mayor globalización, de una mayor integración económica, del salto cuantitativo que han tenido los acuerdos de libre comercio, los acuerdos preferenciales, nosotros hemos, por ejemplo, ido desgranando poco a poco la acción de integración en Mercosur.
Entonces, me parece que hay muchísimos elementos de este tipo que requieren de acciones múltiples. El escenario internacional es complejo, más o menos el delineamiento de los escenarios a futuro está planteado a grandes rasgos, hay gradaciones, pero en líneas generales me parece que las tendencias están bastante claras. El tema es cómo volver a recuperar dinámicas cooperativas ad intra en la región latinoamericana y que evidentemente la Argentina ha tenido y tiene un protagonismo muy importante. Y desde el punto de vista de la recuperación económica, de la recuperación de capacidades productivas y competitivas a nivel internacional, bueno, ahí se requieren esfuerzos de financiamiento que lamentablemente hoy por hoy no estamos en condiciones de asumir. Gracias, Sergio. Jorge. Yo creo que hay que fijar la atención en el momento actual y en los próximos años en el hecho de que el epicentro de esta crisis mundial no está más en Europa, sino en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento vive la etapa de mayor polarización, enfrentamiento interno, ruptura del consenso nacional de toda su historia desde la Guerra Civil de 1861-1865. Esto está acompañado por una crisis política específica que este año se manifiesta incluso en términos electorales, con un presidente que es el más débil de la historia norteamericana en una situación de conflicto de este tipo. Por eso es que tiendo a pensar que el carácter prolongado de esta guerra ya no se debe a los sucesos ucranianos, sino fundamentalmente al hecho de que su principal protagonista es la primera superpotencia mundial, los Estados Unidos, que por definición no puede ser derrotado. Lo que significa que, como no puede ser derrotado, en realidad lo que está experimentando es un extraordinario cambio interno que por la importancia de los Estados Unidos en el sistema mundial también es un cambio internacional de primer tipo. Yo tengo que cerrar. Básicamente hay dos grandes cuestiones acá que me gustaría agregar. Uno, si uno hace memoria, la llamada primavera árabe no fue otra cosa más que la crisis de las autocracias que no tenían recambio institucional y que sus líderes estaban lo suficientemente viejos como para que aparecieran divergencias importantes. En esta dinámica, lo que tenemos que mirar, y no es menor la discusión entre democracias y autocracias, es el envejecimiento relativo de los regímenes. Lo primero que estábamos discutiendo al principio era si Putin, y es uno de los objetivos de los Estados Unidos, si el liderazgo de Putin podía ser reemplazado o no. De ahí que salieron todas las notas y acerca de preguntarse de su salud, que la verdad que a hoy nadie sabe absolutamente nada, se llenaron tintas y se dijeron muchas cosas. Este es un dato. La otra pregunta, que es más importante para nosotros los latinoamericanos, es que la cumbre demostró que inclusive los que estaban de miembros estaban divididos y que el propio proyecto de la OEA es mucho más inclusivo que el proyecto de la CELAC. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar y discutirlos es cómo ya no pensar de forma activa un us versus them que sale tan bien, ¿no? Ellos versus nosotros, sobre todo por los problemas que nosotros generamos con la parte sajona del hemisferio, sino cómo podemos tener un hemisferio funcional a los intereses de todos los involucrados, que son difíciles de articular. Ese es el comentario de cierre que me gustaría remarcar. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que ha sido un lujo contar con este panel. Nos han aclarado muchísimos aspectos del conflicto y también nos han dejado mucho para reflexionar. Así que muchas gracias. Muy bien, a ustedes. Gracias. Y bueno, los esperamos en la próxima jornada de este ciclo de charlas. Muchas gracias a todos.